Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. En el mismo día en el que todas las miradas estaban puestas en la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Cuando estábamos atentos a todos los gestos políticos, por pequeños que fueran, durante esta jornada, Esquerra y el PSOE anunciaban ya durante la noche un acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía. Las dos formaciones coinciden en que han dado un paso que califican como decisivo para la investidura de Pedro Sánchez. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El acuerdo se ha anunciado a las 10:10 de la noche. Ha llegado tras una llamada entre el presidente en funciones Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés. No es el pacto definitivo, quedan flecos, no concretan en qué se traduce, pero las dos partes lo dan por hecho y dejan el resto de trabajo a sus equipos negociadores. Así que en menos de 48 horas, con la foto de Puigdemont y con este acuerdo por la amnistía, el PSOE casi tiene amarrados los votos de Junts y de Esquerra, así que la investidura es inminente. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El paso dado con Esquerra demuestra que la intención del PSOE es pisar el acelerador de la investidura. El partido quiere, de hecho, registrar esta misma semana esa proposición de ley de amnistía, cuyo texto ha sido ya pactado con Esquerra Republicana. A falta de cerrar los últimos puntos con Junts para dar a conocer el contenido concreto, hay fuentes socialistas que no descartan incluso que la iniciativa sea calificada por la mesa del Congreso antes del debate de investidura. Se daría así el primer paso para la tramitación de la norma, que es algo que también habían reclamado los de Carles Puigdemont. Si todo sale según lo previsto, el debate de investidura se celebrará la próxima semana. Este viernes, la presidenta Armengol comunicará la fecha exacta y en las próximas horas iremos conociendo los acuerdos con el resto de grupos que tienen que formar parte de la ecuación. En su conversación de ayer con Pere Aragonés, Sánchez amarró los 7 votos republicanos, aunque el pacto global se firmará en los próximos días y va a incluir cuestiones políticas y económicas. Esquerra se abre así a dar cierta estabilidad al Ejecutivo durante la legislatura. Los socialistas han querido que el primer acuerdo formal sellado con los socios parlamentarios fuese el de RC, también por la necesidad de los republicanos de marcar perfil propio en su competición electoral con los de Carles Puigdemont. El acuerdo se anunciaba anoche y anoche rápidamente reaccionaba el PP. Con un tuit de Cuca Gamarra en el que denuncia que el acuerdo se ha anunciado con nocturnidad y alevosía, dice la portavoz popular que los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva, y añadía aún: el PSOE está arrodillado. La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas. Durante el día, Feijóo y Abascal se habían referido a la foto del PSOE con Puigdemont. Y la imagen de una rendición. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones y de unos diputados socialistas que están dispuestos a pisotear la Constitución precisamente cuando la futura jefa del Estado la jura. Le preguntaban por la foto del PSOE con Puigdemont a los ministros en funciones Félix Bolaños y José Manuel Álvarez. Hoy es el día de la princesa de Asturias. Es un día bonito. En eso quería poner el foco el PSOE, en la jornada solemne en que la princesa juraba la Constitución y pedía la confianza de los españoles. María Manjabacaz. Primer discurso de la princesa Leonor tras jurar la Constitución, y su primer compromiso fue precisamente con los principios democráticos y los valores constitucionales que asume plenamente. Dijo: lo personal, se comprometió a tener un comportamiento ejemplar para ganarse el afecto y el respeto de los ciudadanos, y al final hizo esta petición. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. Después el rey le dijo a su hija que en esto no va a estar sola, que el conjunto de los españoles iba a reconocer su dedicación, y puso en valor el legado que recibe de una España en libertad y la importancia de la Constitución que juró en el Congreso. Su deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución, y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración. Señoras y señores, la Constitución de 1978, que ha jurado hoy la princesa de Asturias, trajo a España la libertad y la democracia. Con el discurso del rey se puso fin al acto institucional, en el que no participaron por decisión de Zarzuela los reyes eméritos, que sí estuvieron después en la celebración familiar en el Palacio del Pardo.
Y además de lo que pasa aquí en España, la última hora nos lleva a Gaza. Son los primeros minutos tras el bombardeo del campo de refugiados de Jabalia al norte de la franja. En la imagen se ve un enorme cráter causado por la explosión, cientos de personas buscando infructuosamente, sin medios, con sus propias manos a personas supervivientes. Israel dice que el ataque ha sido para asesinar a un comandante de Hamas que estaba en la zona, pero la destrucción y las víctimas que ha causado son inmensas. Enviado especial de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Han pasado más de 12 horas y sigue siendo complicado saber el número de víctimas que ha podido provocar este ataque a gran escala de Israel sobre el mayor de los 8 campos de refugiados en Gaza, en el que vivían más de 110.000 personas antes de la guerra. Son al menos 50 los muertos y 150 los heridos, según las autoridades médicas locales, pero es que las bombas han caído en una de las zonas residenciales más densamente pobladas del recinto, donde se apilan edificios de viviendas, varios de los cuales han quedado reducidos a escombros. El portavoz del ejército israelí viene repitiendo esto desde anoche, que el objetivo de las bombas no eran esos edificios, sino el complejo de túneles que jamás había desarrollado en ese área y en el que se encontraba ese alto cargo de la organización y decenas de sus lugartenientes. Todo esto en las mismas horas en las que aumentan las esperanzas para la apertura del paso de Rafah para permitir la salida de heridos hacia Egipto, y en el mismo día en el que Israel ha sufrido el mayor número de bajas en sus combates contra Hamas, 11 en total. Luego sigo contigo, Pablo, gracias. Hasta luego. Del tiempo, seguimos atentos a la llegada de la borrasca Ciarán, que va a dejar lluvias en esta jornada festiva. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Durante la madrugada ha llovido con intensidad y persistencia en Galicia, la provincia de León y parte de Asturias, pero esta lluvia va desapareciendo, no volverá a las Rías Baixas, por ejemplo, hasta la próxima noche. Y en general, hoy más nubes que ayer, poco activas, chubascos aislados afectando pocas poblaciones, preferentemente durante la tarde. En el sur, el Mediterráneo y Canarias, más sol que ayer, con temperaturas ligeramente más altas las máximas, pero como el viento se irá reforzando, aumentará la sensación de ambiente fresco. Y a partir de esta próxima noche y sobre todo mañana, mucha atención al fuerte viento que soplará todo el país y la lluvia que caerá con intensidad, pero poca persistencia. Y del deporte, la Copa del Rey estrenó ayer la primera ronda sin sorpresas. Donde sí hemos tenido sorpresa negativa es en el Master 1000 de París. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles. Con la derrota de Carlos Alcaraz en la pista de París en su peor resultado del año, cayó en 2 sets con el ruso Safiullin, número 45 del mundo, 6-3, 6-4. La explicación de Alcaraz. Probably the season it's been so long. Probably that affect in my game. I don't know, honestly. Que probablemente la temporada es demasiado larga y le ha afectado a su juego. Ya solo queda para cerrar la temporada las ATP Finals de Turín a partir del día 12 de la Copa. 6 victorias de equipos de superior categoría, clasificados 2 de primera, Talavera 0, Almería 2 y Manacor 0, Las Palmas 3, clasificados también de segunda el Español, Levante y Eibar, además del Castellón de primera federación. Hoy continúa esta primera ronda copera, 41 partidos desde las 12 de la mañana los primeros. El Rubí Athletic va a cerrar el miércoles a las 9:30 de la noche, toda la jornada copera desde las 6 de la tarde en Carrusel, y goleó la selección española en la Liga de Naciones Femenina, Suiza 1, España 7. Es miércoles, es 1 de noviembre. El acuerdo PSOE-Esquerra de esta noche lo va a marcar todo. Hablando de política hoy, Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La reacción del PP ya la hemos leído. De momento ese tuit de Gamarra, aunque hoy va a intensificar su postura y hablará de humillación, mientras el PSOE y Sumar ven más cerca la investidura de Sánchez. Para conseguirlo, el PSOE está en las últimas horas repartiendo el protagonismo entre los dos partidos catalanes con los que tiene que pactar. Vamos a ver cómo están los ánimos ahora mismo en Esquerra y en Junts. Radio Barcelona, Laura Pons, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Si en Esquerra respiran tranquilos, están satisfechos porque en las últimas horas había nerviosismo. Les había llegado que Junts y el PSOE estaban pactando una amnistía sin incluir a los miembros que presuntamente organizaron el Tsunami Democrático, como la secretaria general del partido, Marta Rovira, el exdirigente Xavier Vendrell, el editor Oriol Soler, que a ellos se les excluyera de la amnistía, al igual que a los CDRs les preocupaba, pero la llamada de 15 minutos entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés les deja tranquilos. Eso sí, prudencia, porque aún quedan 2 carpetas por cerrar. La de la autodeterminación, que asumen va a ser difícil conseguir. Ellos quieren que como mínimo se fijen las condiciones para un referéndum, y la del bienestar, que incluye cercanías y el déficit fiscal. Esto último se podría abordar con la condonación de la deuda. Eso en Esquerra. En Junts recuerdan que se reunieron con el PSOE en Bruselas hace 2 días y aseguran que ellos no quieren competir, que esto no es una carrera para ver quién pacta primero con el PSOE. Y en Cantabria, tras la polémica, la renuncia, el gobierno ha
renunciado a la subida del 20% del sueldo que sin avisar a nadie se habían autoaprobado. En el mensaje en redes en el que la presidenta del Gobierno cántabro anuncia la renuncia, explica que ella y sus consejeros habían tomado la decisión inicialmente para corregir la anomalía que supone ganar menos que los directores generales y jefe de gabinete. Radio Santander, Miren Azcue, buenos días. Hola, buenos días. Dice que no quiere demagogias y a pocas horas de que trascendiera que el Gobierno, la presidenta y los consejeros se subían el sueldo un 20%, 12.000 euros anuales, María José Sáenz de Buruaga daba marcha atrás, parece que sin haber medido que un incremento así iba a suscitar polémica. A través de ese mensaje en redes sociales, Buruaga aseguraba horas después que ella y los consejeros renunciaban a esa subida retributiva. Y todo ello en un día de reacciones en contra de la oposición e incluso del PRC de Miguel Ángel Revilla, que el viernes firmaba ese acuerdo para apoyar las cuentas del año que viene sin conocer esa subida salarial. Aunque el Gobierno rectifica, ha recordado que las cuentas prevén una subida salarial a todos los diputados del Parlamento de un 10%. Y del exterior, en Italia, en Florencia, ha abierto al público la que se conoce como Habitación Secreta de Miguel Ángel. Está bajo la capilla que el artista construyó para la familia Medici. Se descubrió por casualidad, es muy pequeña, pero si entramos en las paredes nos encontramos dibujos atribuidos al propio Miguel Ángel. Corresponsal en Italia, Marina García. Sí, buenos días. Hablamos de una angosta sala con una serie de dibujos en sus muros en carboncillo que habrían pertenecido al único e inigualable Miguel Ángel y que desde este mes de noviembre se podrán visitar. Descubierta esta sala en 1975, de 10 metros de longitud y poco más de 2 metros de altura, se llega bajando unas estrechas escaleras de la sacristía nueva que el artista terminó en 1533 para los Medici en la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Sus muros aparecen salpicados por estos dibujos, cuerpos en movimiento que evocan las famosas anatomías de este genio como el David o el Moisés. Las hipótesis sobre su autoría están aún vigentes a día de hoy, pero todo apunta a que su autor es Miguel Ángel porque se habría escondido en esa sala en pleno siglo XVI cuando fue perseguido por el Papa Clemente VII. Aún así, según apunta la dirección de los museos Bargello, a los que pertenece la capilla, la autoría debe ser confirmada por la ciencia y propone ya celebrar un congreso internacional con los mayores expertos del mundo. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Adrián Sánchez, bon día. Hola, bon día. Y en Galicia está Lara Salgado. Lara, bon día. ¿Qué tal, bon día? Mira, empezamos contigo porque como es 1 de noviembre y hoy es un día que mucha gente va a ir a los cementerios, recomendaciones como para evitar el mosquito tigre en los cementerios. Pues sí, hoy es un miércoles, como dices, en el que muchos gallegos, muchos españoles van a ir a los cementerios a dejar flores, a recordar a sus seres queridos. Pues bien, la Xunta está aquí preocupada porque pueda proliferar el mosquito tigre en zonas como Vigo, como Moaña o como Cangas, donde este verano pues se vieron algunos ejemplares. Por ello, han sacado una serie de recomendaciones para que no nos llevemos un susto. Pues bien, ¿qué nos recomiendan? Que los recipientes para las flores no permitan que se acumule el agua, porque es en ese entorno donde se albergan las larvas de esta especie de mosquito. ¿Qué nos proponen como solución? Pues apostar por las típicas esponjas verdes, hacer agujeros en los recipientes para que drenen o llenarlos incluso de arena. Por tanto, si alguno hoy se encuentra alguien en un cementerio, sobre todo en el sur de Galicia, con un saquito de arena o haciendo agujeros a las macetas, ya sabe por qué. Que no piense mal, exacto, que está evitando el mosquito tigre. Adrián, en la Comunitat Valenciana, buena iniciativa de 9 empresas emblemáticas del sector del calzado que se han aliado para reciclar los zapatos viejos que habitualmente acaban en el vertedero. Sí, es que se calcula que en España utilizamos una media de 3 pares de zapatos cada año que generan 80.000 toneladas de residuos porque no se pueden reciclar, así que acaban en el vertedero. Para tratar de dar una segunda vida a los materiales, algunas de las empresas más importantes del calzado, muchas de ellas son valencianas, se han unido para crear este sistema de reciclaje que sería parecido al del vidrio para que podamos dejar en unos contenedores nuestros zapatos y que no acaben en el vertedero. Por ahora es solo una idea, están todavía en fase de laboratorio para saber qué parte del calzado se puede aprovechar, la piel sería uno de los materiales, pero el objetivo es que ningún zapato acabe en los vertederos y de paso que se pueda ayudar más a las ONGs que dan una segunda vida a estos productos que todavía se pueden usar. Y hoy nos trae desde Galicia, Lara, el banco de ADN más grande de España. Pues sí, es lo que quiere hacer Galicia, recopilando el ADN de 400.000 gallegos de entre 35 y 65 años. Van a empezar a principios de enero del próximo año y el objetivo es cruzar estos datos genéticos con la historia clínica y comprobar si hay marcadores o tendencias, por ejemplo, a padecer ciertas enfermedades como el cáncer de mama, de útero o el síndrome de Lynch. El investigador responsable de este proyecto, Ángel Carracedo, nos decía que es una auténtica revolución en el ámbito de la medicina.
este é o programa máis ambicioso que se fixo nunca de investigación biomédica. Vai aumentar ou revolucionar por completo o que a investigación, o panorama de investigación biomédica galega. Y es que las personas que participen podrán decidir si quieren o no que les comuniquen los resultados para luego incorporarlas a un cribado si hay, por ejemplo, algún resultado anómalo. La clave, tener el máximo de información posible para ser capaces de prevenir y atacar ciertas enfermedades. Adrián, Lara, gracias. A vosotros. Hasta luego. Y aunque sea festivo, nosotros vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La noche de Halloween, algunos todavía no la han terminado, pero en cualquier caso muchos la tienen recién terminada. Así que Pepa Blanes nos propone hablar de vampiros, pero atención, de vampiros en Almería. Hay una serie en las plataformas que ha sido capaz de unir vampiros, western, sectas y a Federico García Lorca. ¿Tú tienes papeles o te has escapado de un centro? Yo no quiero problemas. Yo tampoco. Vacíate los bolsillos, anda. Me vas a acompañar al cuartel y vamos a comprobar si tienes papeles. ¿Te parece? Es Romancero, una propuesta curiosa y personal que adapta el libro de relatos del guionista y escritor Fernando Navarro, a quien pueden leer gracias a la editorial Impedimenta. Su título viene de reapropiarse el romancero gitano del poeta de Granada y de adaptarlo a estos tiempos, a una Almería desértica llena de personajes estrafalarios como los que interpretan Ricardo Gómez, Belén Cuesta o Guillermo Toledo. Se habla del terror, de un terror más fantástico o fantasioso, pero que el terror real y el peor terror que se cuenta en esta serie es el que les pasa a los personajes reales. El arranque comienza con dos jóvenes huyendo de una turba y perseguidos por la Guardia Civil. Y lo que nos gusta de la serie es que pocos directores se atreven a mezclar tanto, a juntar influencias tan dispares y a tener una mirada propia. Está lo esotérico y encima la serie empieza con una canción de Julio Iglesias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.